Vacunación parcial, dosis incompletas. ¿Cuál es el riesgo de una vacunación parcial frente a la enfermedad COVID-19? En este video analizaremos esta situación. Acompáñeme. Hola, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y le doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud. Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que venimos realizando. Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos en relación a temas médicos, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma. Los invito a acompañarme en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esa sea de manera más accesible. Asimismo, hacemos la invitación a que nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, hora Perú, Colombia, 8 de la noche, hora México, donde venimos compartiendo la ampliación de la información y, lo más importante, respondiendo preguntas. Bueno, un problema que actualmente la pandemia está enfrentando es la vacunación parcial o la vacunación incompleta. Es importante entender, por ejemplo, el caso de la paradoja de Chile, en donde un país en Latinoamérica que avanza de manera marcada en la vacunación, sin embargo, entra en cuarentena el jueves 25 de marzo. Y es muy importante entender que un país de 19 millones de habitantes aproximadamente, y con casi 5 millones de personas vacunadas, y sobre todo casi 2.9 millones de personas con dosis completas de vacunas, ingresan a cuarentena. Por otro lado, en países como Argentina, se recibe la primera dosis, sin embargo, la segunda dosis no se aplica porque todavía falta la parte de la adquisición de las mismas. Y es una situación que hoy en día está pasando en varios países. Se administra la primera dosis con el objetivo de poder llegar a más personas, sin embargo, por parte logística o por parte de adquisición de vacunas, no se logra cumplir las fechas indicadas para recibir la segunda dosis. Estos temas son muy importantes a tomar en cuenta. La vacunación parcial o incompleta, lamentablemente, es una situación que pone en peligro el control de la pandemia. Hemos tenido la oportunidad de hablar sobre el efecto Darwin, el efecto en donde en una población vamos a encontrar, en primer lugar, a personas infectadas que están conviviendo con personas que no han sido infectadas o susceptibles y que ahora van a convivir con personas que están vacunadas. Esta situación es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a dar origen a lo que significa nuevas variantes. Y lo más importante, variantes que aprendan a sobrepasar el efecto de la vacuna. El efecto Darwin es un efecto que ya fue descrito en 1859 y que habla sobre la adaptación de las especies, y que son las especies que se adaptan las que van a sobrevivir. Y esto va a pasar con el SARS-CoV-2. Es muy importante entender que una vacunación parcial, que una vacunación incompleta, que una vacunación que no logre inmunizar a un 70 a 80% de la población, lamentablemente es una vacunación que va a contribuir a que la pandemia siga avanzando. Es muy importante entender que es más comprensible la no vacunación que una vacunación parcial. La vacunación parcial, lamentablemente, va a conllevar a la presencia de variantes más agresivas.
Tenemos que entender que el objetivo de la vacunación no es el rol individual. Si bien es cierto, una vacuna va a proteger a un individuo con respecto a hacer una enfermedad, pero este efecto no se va a lograr si las personas alrededor del individuo vacunado están infectados. Porque no estamos hablando de algo estático, no estamos hablando de un agente infeccioso que va a quedarse en el lugar donde se encuentra. Hemos entendido que SARS-CoV-2 es un virus que inició como una zoonosis, es decir, una infección que pudo pasar de una infección animal, en una especie animal, a otra especie y finalmente al ser humano. Esto identifica el claro potencial que tiene el virus SARS-CoV-2 en adaptarse, en poder cambiar, en poder modelar su estructura y de esta manera poder ser más efectivo para que pueda replicarse. Hemos entendido que el SARS-CoV-2 es un virus ARN de 30.000 bases nitrogenadas, es decir, 30.000 letras genéticas. Y cómo la variación en estas letras han permitido a este virus, a lo largo de un año de pandemia, infectar prácticamente a más de 120 millones de personas y sobre todo causar la muerte de casi 2.8 millones de personas. Es muy importante que el SARS-CoV-2 es un virus que tiene una alta capacidad de mutación. Y eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, lo que estamos viendo a la actualidad es el caso de Chile, país que avanza en la vacunación prácticamente con un 15% de una población vacunada, sin embargo, entra en cuarentena. El caso de Italia, país que también recibió vacuna, que lamentablemente están entrando a una tercera ola. Estados, por ejemplo, en Estados Unidos, como el de Texas, un lugar con 29 millones de personas, que tiene 6 millones de personas vacunadas, al momento antes de la apertura, al 100% de negocios y al uso no obligatorio de las mascarillas. El panorama se va presentando de manera variable y nosotros no entendemos que la pandemia solo se va a controlar tomando medidas correctas. Veamos el caso de Nueva Zelanda, en donde una medida oportuna y sobre todo el adecuado mensaje que las personas reciben ha logrado de que esta región del mundo solo presente una ola y se mantenga en control lo que significa la pandemia. Y esto es muy importante tomar en cuenta, son las autoridades las que deben tomar el impacto. Las vacunas no las compran las personas, las compran los gobiernos. Para que una vacuna llegue al usuario final, tenemos que pensar en la logística, en no solo adquirir la vacuna, sino también hay que distribuir la vacuna. Hay que pensar en la cadena de frío, hay que pensar en la logística, hay que establecer tiempos, hay que establecer estrategias. Lamentablemente, en muchos países la vacunación no es obligatoria. La vacunación está con el hecho opcional si la persona quiere o no vacunarse. Y mientras que entendemos esto, lamentablemente más personas se van a infectar y nuevas variantes van a aparecer. Estamos hablando de que el bien común está por encima del bien individual. Debemos conocer que ante una emergencia sanitaria, lo que prima es el bien común. Y tenemos que pensar de esta manera. Cada persona tiene derecho a tener su opinión. Cada persona tiene derecho a tomar sus decisiones. Pero cuando esas decisiones están por encima del bien común, es ahí donde se cometen los errores. No debe estar por encima del bien común. ¿Por qué? Porque la decisión de una persona y después de un grupo de personas va a afectar a todo un territorio. No se va a conseguir nada vacunando a un 15, 20 o 30% de la población. Si hay otra parte de la población que no va a recibir vacuna o que no quiere vacunarse. No se va a conseguir nada vacunando a un 80% de la población con una sola dosis cuando el laboratorio indica que son 2 dosis. No se va a conseguir nada. No se va a conseguir nada si van a estar conviviendo en un mismo espacio personas vacunadas, personas con infección y personas no vacunadas.
Todo esto va a contribuir a la formación de nuevas variantes. Tenemos que entender el efecto Darwin. Tenemos que entender que una vacunación parcial o incompleta es más peligrosa que la no vacunación. Cuarentenas, vacunas van a ser escenarios que se van a ir presentando a lo largo de la pandemia. Pero sobre todo la falta de información, la desconfianza, el temor de las personas va a ser otra pandemia paralela que va a estar caminando junto al SARS-CoV-2. Es muy importante entender lo relevante de la vacunación, pero lo más importante, entender el fin, el objetivo, la meta, que es la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva. Y para alcanzar ello, debemos buscar vacunar a más del 75 a 80% de la población. Y es muy importante que los gobiernos deben tener estrategias no solo de adquisición de vacunas, sino lo más importante, de información. Las personas tienen que estar informadas. Los gobiernos tienen que llevar un mensaje de confianza para que las personas puedan acceder a la vacuna confiados. La desinformación es una pandemia paralela. La desinformación conlleva que las personas no acepten la vacunación. El bien común está por encima del bien individual. Debemos tomar en cuenta ello y debemos reflexionar sobre este tema. La vacunación incompleta, la vacunación parcial son más peligrosas que la propia pandemia, porque van a dar origen a nuevas variantes, van a dar origen a lo que es supervirus, que no solo van a tener mayor capacidad de infección, sino que van a sobrepasar las defensas originadas por la vacuna. No a la vacunación parcial, no a la vacunación incompleta. Aprendamos sobre el efecto Darwin. Bueno, en este video hemos querido entender sobre la importancia de la vacunación y lo más importante, conocer que la vacunación incompleta o la vacunación parcial son más graves que la misma enfermedad. Debemos entender que el SARS-CoV-2 es un virus que tiene la capacidad desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de las neumonías atípicas allá en el 2019, de estar mutando, de estar adaptándose. Tiene lo que es el principio Darwin bastante fortalecido. Tiene la capacidad de adaptarse. Si ha podido adaptarse de un hospedero animal inicial como los murciélagos y pasar a uno intermediario como los pangolinos y finalmente llegar al ser humano, va a adaptarse ante la vacunación. Y si nosotros tenemos vacunación parcial o incompleta, lamentablemente esto va a favorecer a que el virus vaya mutando, vaya cambiando y sobre todo vaya siendo resistente a las vacunas. Una vacunación parcial, una vacunación incompleta es más grave que la propia pandemia. Debemos analizar este tema y lo más importante, debemos tomar conciencia. Ante una emergencia sanitaria, el bien social, el bien colectivo está por encima del bien individual. Los países, los gobiernos deberían trabajar en ello, en adecuada comunicación, obtener lo que es vacunas y lo más importante, vacunar a más del 75 a 80% de la población. Solo así podremos controlar esta pandemia. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon y en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51
996-831-867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pecora Camargo. No olviden suscribirse y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.